Queridos hermanos y amigos, es el pastor Pablo Precioso del Ministerio Majestad, que juntamente con la pastora Elena Precioso estamos aquí en Dallas, Texas, ya iniciando una nueva temporada en un lugar nuevo, donde Dios tiene grandes cosas para el Ministerio Majestad y para sus pastores. Pedimos que sigan orando por nosotros. Recuerden que la oración es muy importante. Necesitamos su respaldo, sus oraciones, también sus ofrendas de amor para poder seguir adelante con el ministerio, con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, tanto a la pastora Elena como a mi persona. Les pido que oren también por nuestra salud. Sabemos que siempre la salud es muy importante para poder predicar con libertad la palabra de Dios. Y hoy quiero comentarles lo que Dios me dijo que les diga. El tema va a ser comunicación y función en el hogar. Comunicación y función en el hogar. ¿Cuáles son las reglas que Dios ha establecido para que nosotros podamos funcionar de acuerdo a la palabra de Dios en el hogar? Tanto el esposo, la esposa, los hijos, la función que Dios pide para cada uno de nosotros. Comunicación y función en el hogar. Buscando en las redes encontré algo importante. En la ciudad de San Francisco, en California, se encuentra una iglesia satánica. Me interesé esta semana en leer la Biblia de Satanás y hay algo importante que dice, claro, todo contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, dice, los dos nunca pueden ser una sola carne porque uno es hombre y el otro es mujer. La mujer es cabeza del hogar. Los hijos rebeldes son los que nos alegran a nosotros. La mujer es la que sale a trabajar porque es más inteligente que el hombre. Los dos no serán una sola carne porque deben vivir juntos con la suegra y nietos en la casa. Satanás dice lo que dice el apóstol Pablo en Corintios. Yo soy el Dios de este siglo y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Vamos al libro de Amós. En el Antiguo Testamento, Amós 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Quiero iniciar con el ejemplo de las hormigas. ¿Por qué las hormigas trabajan en acuerdo y unidad? Dicho está de paso, la hormiga llamada Solenopsis invicta viene de Argentina. Es una hormiga roja. Son famosas por su picadura dolorosa. Y cuidado, bueno, esto es una broma, ¿verdad? Cuidado con meterse con un argentino. Le ganamos a Brasil siempre, así que le ganamos a México. Bueno, no se meta con un argentino, y menos con una hormiga argentina, por supuesto. O sea que las hormigas trabajan en acuerdo y unidad. ¿Por qué? Porque ellas siguen principios de organización y cooperación que les permiten sobrevivir y prosperar. ¿Por qué las estadísticas dicen que hoy en día hay un 67% de divorcios dentro del cristianismo? Bueno, hay algunas razones clave. Las hormigas, en primer lugar, a diferencia de los matrimonios, de muchos matrimonios hoy en día, siguen un liderazgo, o sea, un propósito común. En Proverbios, Salomón nos enseña, Proverbios 6, versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Se me llamó la atención que las hormigas no tienen capitán, no tienen gobernador, no tienen señor, sin embargo se someten unas a las otras. ¿Ocurre eso en los matrimonios hoy en día? Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, someteos unos a otros en el temor de Jehová. ¿Acaso el esposo se somete a la esposa al esposo? Sin embargo, las hormigas sí lo hacen. Eso nos lleva al primer punto en cuanto a la comunicación y función en la pareja. La pareja debe someterse en mutuo acuerdo, una sumisión en mutuo acuerdo, dice Efesios 5:21. Someteos unos al otro en el temor de Dios. Acá no hay capitán del barco, acá no hay quien dirige, es Dios el capitán. Y la función nuestra, lo que Dios nos deja delegado, es someternos unos al otro. Dice en el temor de Dios. El apóstol Pablo habla de someterse uno al otro en el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios es obedecer la palabra. La pregunta es, ¿existe eso en tu matrimonio? ¿Puedes examinarte si hay sumisión mutua?
Y yo voy a hacer un test para que te contestes esas preguntas. ¿Qué te motivó a casarte? Ponte a pensar, ¿qué fue lo que te motivó a casarte? ¿Tu mamá quería que te cases, tu papá, tus vecinos, tu familia? ¿O tú quisiste escaparte de tu casa? ¿Qué metas planeabas cumplir al casarte? ¿Cuáles fueron tus metas? ¿Te casaste enamorada o enamorado o te casaste simplemente porque quisiste lucir un vestido blanco? ¿Quisiste aparentar delante de tus amigas? ¿Para qué te casaste? Y la otra pregunta, y esta es clave, ¿te casaste en yugo desigual? O sea, cuando hablamos de yugo desigual estamos hablando, ¿te casaste en la misma fe? ¿El cónyuge tuyo es cristiano? ¿Los dos aman al Señor? ¿Los dos conocen al Señor? ¿Los dos viven bajo los principios de la palabra de Dios? ¿O simplemente te casaste fuera de tu fe? ¿O fuera de la fe que tú crees? Quizás muchos se casan hoy, judíos con católicos, mormones con testigos de Jehová, pentecostales con católicos. Bueno, eso es lo que vemos hoy en día. Y tú me dirás, pastor, ¿pero acaso es una regla casarse entre cristianos de la misma fe? Bueno, sí, quizás no sea la perfección, pero te va a ayudar cuando te casas con alguien de tu misma fe. Y esas respuestas son las que te llevaron a formar una familia. De acuerdo a lo que respondes, te vas a dar cuenta si está caminando en direcciones opuestas, si Dios te está bendiciendo o si hay problemas en tu casa. Las hormigas, en segundo lugar, las hormigas tienen una reina cuya función es reproducirse. Reproducirse. Mira lo que digo la palabra de Dios. Reproducirse. Proverbios 6:8 dice Salomón: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea que las hormigas tienen una reina cuya función es reproducirse, mientras que las obreras trabajan juntas para mantener la colonia. O sea que cada hormiga cumple su rol sin buscar beneficio propio, beneficios personales, lo que eso refleja orden y propósitos. Las hormigas se reproducen a través de un proceso llamado reproducción sexual, y allí participan hormigas reproductoras, reinas y machos. O sea que eso nos lleva al segundo punto en cuanto a la comunicación y función en la pareja, porque la comunicación y la función sexual en la pareja es muy importante para reproducir, dice Génesis 1:28. Dios los bendijo y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dios mandó a la pareja matrimonial multiplicarse en santidad, casados, no viviendo en parejas. También Dios alertó a la pareja a no negarse en la intimidad para no darle lugar a Satanás. Escuche esto, las hormigas tienen una comunicación eficiente en el área sexual. Usan feromonas para enviar señales y coordinarse, llamarse la atención unas a otras. O sea que Pablo enseña que el esposo y la esposa deben tener una relación íntima saludable y no deben privarse mutuamente del acto sexual sin una razón válida. Ni la suegra debe interponerse. Las hormigas, en tercer lugar, las hormigas trabajan en equipo y cooperación. Proverbios 6:8 dice Salomón: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. No trabajan de manera independiente. Hoy en día vemos matrimonios que cada cual sí cumple una función, pero cada cual hace lo que ellos quieren hacer y no lo que Dios les pide que hagan. No trabajan las hormigas de manera independiente, sino que cada una contribuye al bienestar de la colonia, el bienestar de la familia. Juntas pueden mover objetos mucho más grandes de ellas mismas. Eso nos lleva al tercer punto en cuanto a la comunicación y función
en la pareja. Dios hizo a la pareja, dice la Biblia, una sola carne. Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios puso en el Edén al hombre y a la mujer con diferentes funciones, ya lo sabemos eso. El hombre tiene que ejercer funciones de hombre, la mujer funciones de mujer. Pero, ¿qué significa una sola carne? De acuerdo a la palabra de Dios, una sola carne significa unidad total, una sola cuenta de banco, intimidad y exclusividad entre ellos dos. El acto físico es una expresión del pacto matrimonial, dice Pablo. Y Pablo compara la unión matrimonial con la relación entre Cristo y la iglesia. Ahora escuche esto que es importante, porque las hormigas son diligentes y almacenan alimento para el invierno sin esperar a que alguien les obligue. La función del hombre es la de trabajar con el sudor de su frente, y la función de la mujer es cuidar a sus hijos y alimentar al marido. Por eso hay muchos divorcios hoy en día, un 70-80% de divorcios dentro del cristianismo. Escuche esto que también es importante. Las hormigas no se rinden ante los obstáculos, buscan soluciones y caminos alternativos. A mí me gusta llegar a un lugar por diferentes caminos. A veces el GPS te quiere conducir a un lugar y te lleva por otras calles, por otras avenidas que tú no conoces, pero si tú conoces bien un shortcut, un camino corto, vas a dejar que el GPS no te mienta y tú ya conoces el camino más corto. Para una buena comunicación y función en el matrimonio, el único camino es acercarse a Dios. Dice Salomón 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Caminar con Dios es no dejar de congregarse como pareja. Tienes que ir a una misma iglesia, no a diferentes iglesias. Leer la Biblia a diario, involucrarse en la iglesia para servir en un ministerio. Dice la Biblia que no caminó con Dios y no pasó por la muerte. ¿Para qué les gusta mirar televisión, o a quién les gusta mirar televisión? La televisión 24/7 no te acerca a Dios. Las novelas de la televisión hispana, de Univisión, del Telemundo, de cualquier canal español, hispano, te llenan la mente de pecado. No sirve mirar La Jefa, no te ayuda Las hijas de los García, no te ayuda La usurpadora, no te ayuda a mirar Amores verdaderos, no te sirve tampoco La Reina del Sur, menos te ayuda Sin senos no hay paraíso. Todas esas novelas traen influencia mental, influyen en tu mente y te llevan a pecar. Las hormigas son un ejemplo práctico de cómo la unidad y el acuerdo traen éxito y estabilidad en el matrimonio. ¿Qué pasa si no empiezo a caminar con Dios? ¿Cuál es el peligro de la falta de acuerdo en una pareja? Va a haber división y confusión. 1 Corintios 1:10 dice Pablo, os ruego pues hermanos que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Los dos serán una sola carne, una sola mente, un solo corazón, una sola visión, una sola ambición. O sea que la comunicación en la pareja debe ser una misma visión, una misma cosa. Debemos evitar las divisiones, unidos en mente y parecer. Para concluir vamos a mencionar a la hormiga reina. La principal función de la hormiga reina es la reproducción y la función del hormiguero. Esto nos lleva al cuarto punto en cuanto a la comunicación y función en la pareja. La función de la esposa es sujetarse a su marido. La palabra en griego sujetarse es hupotazo, significa estar debajo de. Efesios lo dice, Pablo lo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, está sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo, no en parte, en todo la esposa debe sujetarse a su esposo. Así como la principal función de la hormiga reina es la reproducción y la función del hormiguero, la función que Dios diseñó para proteger a la mujer es estar debajo del marido, no por sobre el marido.
Esto es señal de cobertura. La mujer es vaso más frágil y emocionalmente más frágil a los ataques de Satanás. Pablo enfatiza una sola carne, pero con funciones diferentes. Y una función de la mujer, dice Pablo, es respetar a su esposo. Sara le decía al esposo, mi señor, a Abraham. Si el hombre no vuelve a tomar la función otorgada por Dios en el hogar, dilatará la segunda venida de Cristo. Por eso el profeta Amós declara algo importante. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Yo quiero mostrarles solamente una ilustración que la tengo delante de mis ojos, quizás usted también la tenga delante de sus ojos. Jesús y los dos ladrones crucificados. ¿Se imaginan la cruz y a Jesús en el medio y dos ladrones, uno en cada cruz? Mateo 10:38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Esos dos ladrones que estaban en la cruz estaban en desacuerdo. Uno estaba de acuerdo con Jesús en la cruz, el otro no. Solo uno de los ladrones fue salvo y se fue al paraíso, el otro se fue al infierno. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Puede ser que el esposo se vaya al paraíso y la esposa al infierno? Sí, claro que puede ser. Si uno es obediente a Dios, si uno confía en el Señor, si uno tiene fe en la palabra de Dios, si uno ha aceptado a Jesús en su corazón, por supuesto que se va a ir al paraíso. Pero si el otro es rebelde, si el otro no está de acuerdo con la palabra de Dios, si el otro no se sujeta a la palabra, no vive conforme a la palabra, se va a ir al infierno. Solo uno de los ladrones fue salvo. Fue al paraíso y el otro al infierno. ¿Por qué? Porque uno tiene que aceptar sacrificios y dificultades. Tomar la cruz simboliza aceptar el sufrimiento y las pruebas por seguir a Cristo. En tiempos de Jesús, la cruz era un instrumento de muerte y vergüenza, por lo que esta enseñanza implica que seguirlo, a Jesús, no siempre será fácil y puede requerir sacrificios personales. Negarse a uno mismo. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto significa dejar atrás los deseos egoístas y poner a Dios en primer lugar. En tercer lugar, compromiso total con Cristo. No basta con admirar a Jesús o creer en Él, es necesario seguirlo. Como dice el canto, es necesario morir. Seguirlo con la convicción, inclusive si esto implica rechazo o persecución o pérdida. Así que mi pregunta es en este día, hermano, hermana, matrimonio, ¿en tu hogar hay una comunicación y función exacta conforme a la palabra? ¿Cada uno de ustedes cumple la función que Dios les ha mandado cumplir? ¿O simplemente cada cual hace lo que quiere en el hogar? Porque si el esposo y la esposa hacen lo que ellos quieren, van a tener hijos rebeldes, hijos que no van a querer obedecer a sus padres para nada, hijos que en un día se van a dedicar a las drogas, al alcohol, al vicio, se van a salir del hogar. ¿Por qué? Porque no encontraron un hogar paterno, un hogar conforme a la palabra de Dios. Yo quiero orar por ti hoy. Si hay necesidad en tu vida de consejería, puedes llamarme al 661-388-8301 o también hablar con la pastora al 661-305-0464. Cualquiera de los dos podemos atenderte y ayudarte en una terapia si es necesario. Recuerda que es muy importante tener terapia familiar, terapia matrimonial, es muy importante y muchos hoy la han perdido. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Y yo pido, Señor Jesús, que esa comunicación y función en el hogar sea realmente conforme a tu palabra de Dios. Que no haya Satanás que no se entremezca, que no se mezcle en ese hogar. Reprendemos todo espíritu satánico y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que Jesús es el Señor de ese hogar. Bendecimos a cada pareja, a cada matrimonio, a cada hogar, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén.